en una acción que te cobró, al igual que la de Marco Miyashiro, notoriedad internacional, donde también se liberó otro miembro de este equipo que había luchado contra Sendero, que expuso su vida, a quien recibió balazos durante la operación de rescate, que es Pancho Tudela. Por otro lado, recordarán, estoy yo y mi equipo del Instituto Libertad y Democracia, que somos el grupo civil más bombardeado en el Perú, 500 kilos de bombas, que fue el resultado de un castigo dirigido directamente por Abimael Guzmán, que nos acusaba por haber escrito el libro El Otro Sendero, el cual estaba alejando efectivamente a los jóvenes de la guerra popular, como él lo decía, y le bajamos el reclutamiento, y luego nos acusó por ser los artífices de un entendimiento internacional que permitió derrotar finalmente a Sendero Luminoso en el sur del Perú. Entonces, el hecho que esto continúe y que nosotros, de ser gobierno, nos vamos a asegurar que no continúen los pocos rezagos que existen del terrorismo en el Perú, nos afecta mucho esta noticia de las muertes que nos han anunciado esta mañana, por lo cual pido a todos mis colegas, mis correligionarios, aquellos que no lo son, pero nos acompañan en esta plancha de la gobernabilidad, que me acompañen de pie en un minuto de silencio y en reflexión. Muchas gracias. Ahora inicio el acto para explicar qué significa esta plancha de gobernabilidad. Como ustedes saben, hay la plancha reglamentaria, en la cual me acompañan tanto Corín Flores como el señor Jaime Salomón, el ingeniero Jaime Salomón. Pero uno no gobierna con dos personas, se gobierna con un equipo muchísimo más grande. Para formar este equipo y probablemente las 5.000 plazas que hay que llenar de arranque en un gobierno, si es que uno es elegido y favorecido por el voto popular, se necesita políticas que ya están trazadas, que éstas sean armonizadas. Se necesita coordinar y articularlas para el primer día, desde el 28 de julio, no dudar un instante en salir en un mundo completamente distinto del que prevalecía, digamos, hasta diciembre del año 2019 y ganar mercados, ganar confianza y establecer o restablecer el prestigio del Perú por haber salido de su crisis en la cual hoy día somos la cola del mundo e indicar que podemos ser tranquilamente el país más preparado para, como ocurrió en veces pasadas, surgir adelante a pesar de sus dificultades. Por eso, para organizar este plan de gobierno, este plan de acción, la consolidación de todas las políticas que cada uno por separado ha estado elaborando en estos últimos meses, me acompañan, por un lado, Miguel Vega Alviar, que en caso de ser las circunstancias adecuadas, el 28 de julio, vendría a ser el primer ministro de mi gobierno y por otro lado, Carlos Añaños, el empresario, como ustedes saben, emergente, más exitoso
que conoce la historia del Perú, actualmente residente a Madrid, y lo vamos a tentar para venir acá el 28 de julio, si fuera conveniente y permisible, para dirigir esa parte del Estado que no existe hoy, que es la parte que manejaría a un nivel de programas concretos una estructura estatal en la cual es posible tomar decisiones y tener un gobierno a largo plazo. Un gobierno dentro de los cuales los ministros no saltan como fusibles, los ministerios no están sencillamente aislados y no están coordinados y tocan como si fueran instrumentos separados en lugar de ser una filarmónica, donde hay espacios enormes para corrupción y sobre todo donde hay una enorme distancia entre los que gobiernan y los que son gobernados. El objetivo, Carlos, el objetivo de nosotros en ese sentido es dirigir el gobierno para aquellas 70 personas que no se sienten gobernadas por el Estado, se sientan apoyadas, gobernadas y reflejadas en las políticas del Estado. Esto es un plan que presentamos y vamos a seguir presentando cada semana y va a estar apoyado por lo que llamamos nosotros el plan del pacto social. ¿Qué es este plan de pacto social? Es una organización que está en formación, que presentamos más o menos al 8% de su integridad la semana pasada, que está compuesta por 170 gremios del Perú profundo, principalmente pequeñas y medianas empresas, microempresas, que son parte del Perú llamado informal. El objetivo de esto es hacer que el Estado, con su primer ministro, con su jefe de Estado, acerquen, de acuerdo a nuestro plan, las cosas que sabemos que funcionan en todo el mundo, la libertad económica y la democracia representativa y participativa, a los deseos, a las realidades, a las necesidades de nuestro pueblo, la mayor parte del cual se siente olvidado, no escuchado, y para ello justamente crear estas instituciones mediante las cuales ser gobierno no significa ser elegido cada 5 años, sino es un acto de diálogo, de control por el pueblo todo el tiempo, donde los referéndums ya no son los deseos de un jefe de Estado que decide que va a hacer escoger al pueblo entre un presente que disgusta con su idea de lo que debería ser el futuro, sino más bien todos los referéndums como fue inicialmente establecido en 1992, en la reunión de las Bahamas con la Organización de Estados Americanos. El pueblo es el único que puede solicitar referéndums. Y el referéndum nunca va a ser entre una opción, sino entre varias opciones, de tal manera que el gobierno sepa en todo momento dónde está la voluntad popular, qué es lo que lo mantiene legítimo, y nos aseguramos que el gobierno del Perú sea un pueblo que no necesita, como muchos de nuestros vecinos, salir a la calle para ser escuchado, porque lo vamos a escuchar a través de esos mecanismos nuevos que tanto Carlos Añaños como Miguel Vega Alviar y todas aquellas personas que serán eventualmente seleccionadas para ministerios y agencias estatales estén continuamente informados y la calle deje de ser un lugar donde se realiza la violencia, así como el hinterland peruano. En este sentido, este grupo inicial lo hemos dividido en 4 partes. Tenemos por un lado las reformas del Estado, las reformas que se refieren a la seguridad, las reformas que se refieren a la
anticorrupción y las reformas necesarias para que un sector informal, que aunque no lo sepa, mucho de lo que produce se compra en los mercados globales y muchos de sus insumos provienen de los mercados globales, no sean víctimas siempre de intermediarios, que ellos mismos ya no tienen nada que temer y tienen todas las posibilidades de defenderse o aprovecharse de los beneficios de vivir en un mundo global donde las economías de escala son cruciales y donde se forma el capital. Sin más preámbulos, quisiera pedirle a cada uno de los integrantes de este grupo de hablar de cuáles son sus pensamientos para que ustedes tengan una idea de cuáles son los instrumentos que tiene esta orquesta que está en formación. Como acabamos de sufrir estas bajas en nuestras Fuerzas Armadas, a las cuyas familias les enviamos nuestras condolencias, quisiera comenzar, no como planificado que íbamos a comenzar con la reforma del Estado, sino aquellos que van a participar y dirigir activamente la formulación de las nuevas políticas de seguridad, que son los dos generales que me acompañan, Marco Miyashiro y Pepe Williams. Comenzamos con el general Marco Miyashiro. Por favor, le doy la palabra. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Gracias, don Hernando, por la confianza depositada. Y, lastimosamente, usted ha iniciado su exposición rindiendo un justo homenaje a un efectivo de la Policía Nacional del Perú, a un efectivo de nuestra Fuerza Armada que han caído abatidos por huestes narcoterroristas. El homenaje, en donde han participado las damas y señores periodistas y público asistente, es merecido, pero este tipo de homenaje no debería reproducirse, no debería de producirse en el futuro, porque hay que tomar las medidas para que la muerte de nuestros efectivos, policías y militares, no vuelva a ocurrir. Para esto, y en muchos casos, la seguridad va a tener que tomar una reforma para que sea transversal. Ejemplo, esta muerte se produce en los valles de los ríos Sena, Apurímac y Mantaro. ¿Y dónde está de vida que debe de educar a la población para el no consumo de drogas? ¿Dónde están el Ministerio de la Producción, que debe dar trabajo, fomentar el impulso de trabajos para que la juventud de estos valles vea una alternativa legal y no incurrir en el delito del tráfico ilícito de drogas, entre otros aspectos? Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, culmina la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada, tanto en la economía como en el sacrificio que han hecho sus pueblos por enfrentar esta guerra mundial. Y se aplica en Suiza un programa que se llamó Rearme Moral, que tuvo una connotación religiosa, pero posteriormente fue adoptado por otros estados. El rearme moral es hacer que la población, a través de la educación, a través de la difusión de mensajes, tome conciencia de qué cosa es lo bueno. Con el transcurso de los años, este programa ha cambiado de nombre y actualmente se llama Innovación y Cambios. Pero en el Perú, nosotros tenemos la cultura peruana que de tiempo de los incas nos decían, ama suya, ama aquella, ama yuya. Y eso de que no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso, es lo que debe de primar en los programas para que cada uno de los
integrantes de esta plancha de gobernabilidad y la acción transversal de los diferentes ministerios, no solo del Ministerio del Interior, puedan llegar a la población y satisfacer sus necesidades, en este caso específico, sobre la seguridad nacional. Pero yo quería, por ejemplo, proyectar cómo este Amasuya, Amayuya, Amaqueya se proyecte en la población. Es no diciendo no, sea ladrón, no sea socioso, sino al contrario. Sé trabajador, sé sincero, sé honrado y evitar la negatividad, porque uno de los planteamientos que se ha hecho a través de esta plancha de gobernabilidad es pensar en positivo. Las cosas malas las conocemos, pues hay que señalar el camino de cómo encontrar la solución para que estos aspectos negativos que hoy vivimos, y ya basta de los diagnósticos, se proyecten en planes de acción que puedan mejorar nuestra seguridad en beneficio de todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Marco. General José Williams, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, Hernando. Damas y caballeros, buenos días. Quiero, antes de hacer esta breve presentación, también hacerle llegar mis condolencias a la familia de los dos suboficiales muertos el día de ayer en Brain, en Canaire específicamente, y también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Es lamentable y es necesario condenar lo que hacen estos rezagos del comunismo allá en el Brain, ¿no?, aliados con el narcotráfico. Y sí es conveniente siempre luchar contra ellos para no permitir que en algún momento puedan tener ecos en algún otro lugar. Bien, dicho esto, yo quiero referirme a lo siguiente. El asunto de la seguridad. La seguridad es una sensación, es lo que las personas sienten, ¿no?, como tranquilidad. La seguridad le permite al hombre poder desarrollar, poder crecer, poder vivir en paz, tener esperanza para lo que pueda hacer en el futuro. Pero esa seguridad tiene un responsable, y ese responsable está en el Estado, está en los sistemas de seguridad. Y estos sistemas de seguridad tienen que ser coordinados, el Estado tiene que trabajar en coordinación, en conjunto, de manera transversal, con políticas, objetivos, metas, estrategias, coordinaciones, planes, presupuestos, todo de modo coordinado, ¿no?, de tal forma que se puedan solucionar este tipo de asuntos de seguridad que son diversos, son de diferente naturaleza. Y digo que es de responsabilidad de todo el Estado porque el Perú tiene desde diciembre del 2017 una política de seguridad nacional que es llamada multidimensional, y la política de seguridad multidimensional tiene como carácter importante que las amenazas o los problemas graves son de naturaleza diversa y de carácter multidimensional, lo cual significa que es responsabilidad no solamente de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, es responsabilidad de todo el Estado en su conjunto, y es responsabilidad de todos, y como cité hace un momento, de trabajar en forma armoniosa y muy coordinada desde las finalidades, desde los objetivos, y en el camino también seguir trabajando por lo que voy a citarles, ¿no? Estas amenazas o estos graves problemas guardan relación con el terrorismo, los organismos de fachada del terrorismo y el comunismo, el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, los desastres naturales. Aquí ya vamos saliendo de lo que es, de lo que tiene un riesgo directo, ¿no?, o donde puede haber violencia. Los desastres naturales, la deforestación, las pandemias, los recursos naturales, la integración territorial, otros desafíos como por ejemplo la inclusión social, la pobreza extrema, la identidad nacional. ¿Cómo no va a ser un problema de seguridad de todo el Estado en conjunto? Es un problema de todos, como dije antes, no solamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces es una tarea que debemos hacer, y para ello deben haber una serie de asuntos, como por ejemplo que el Estado esté presente en los lugares más alejados, que es donde están los grandes problemas, ¿no?, donde falta desarrollo.
Eso es muy importante. Brevemente quiero citar lo que dice Clausewitz acerca de las fricciones. Las fricciones son esos problemas que salen de la relación que existe entre el planeamiento y la ejecución. En el papel se puede planear todo muy bien, pero cuando se ejecutan hay problemas de diferente tipo y que tiene que ver casualmente con lo que estoy citando, con esa coordinación del Estado. Y cuando esos problemas son más graves, es que se debe que ya la estructura tiene problemas. O sea, los problemas son más graves porque ya hay fallas organizacionales, fallas estructurales, y eso crea grandes problemas. Quiero también, antes de terminar, citar que hay asuntos importantes que tenemos previsto, ¿no?, trabajarlos, como es, por ejemplo, evitar que algunos grupos, ¿no?, malentendidos de las cosas puedan querer hacer algo parecido a lo que se hizo en octubre del año pasado en Chile, ¿no?, y crearnos grandes problemas, ¿no? Nuestra realidad social y política es diferente a la de Chile, pero pueden aprovecharse. Entonces tenemos que prever situaciones como esa. Es necesario también, ¿no?, ver el asunto del servicio militar voluntario, los juicios a los militares y asuntos de veteranos de guerra. Creo que el trabajo que podemos hacer con Marco Miyashiro, a quien conozco hace mucho tiempo, va a ser muy bueno. Tenemos muchas ideas en coincidencia. Creemos que el trabajo entre policía y Fuerzas Armadas puede mejorar, evidentemente, con una condición muy importante, respetando lo que dice la Constitución en cuanto a nuestras funciones, sin involucrarnos en lo que no nos compete, pero sí podemos hacer tareas, ¿no? Y eso es cuestión de conversar, ¿no?, entre Fuerza Armada, Policía Nacional y evidentemente sus comandantes generales, que son los que tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Antes de pasarle la palabra a las dos personas que co-dirigen esta plancha de la gobernabilidad, me gustaría sencillamente respaldar en todo lo que han dicho a los dos generales que acaban de hablar y decir que si somos gobiernos va a haber tolerancia cero al terrorismo. Vamos a erradicarlo o disminuirlo de una forma drástica. Y eso es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo y prometerlo por una razón bien sencilla. La historia indica que en los últimos 30 años, la última gran derrota del terrorismo ha sido el Perú, y hecha por las dos personas y sus colegas que nos están hablando ahora. No hay otro lugar, ni Afganistán, ni Líbano, ni cualquier lugar en Medio Oriente o África donde se venció al terrorismo como se venció en el Perú. Pero desgraciadamente muchas autoridades decidieron voltear la página y ni siquiera honrar con monumentos, reconocimiento a que han sido verdaderos héroes en una guerra que cobró, según la Comisión de la Verdad, más de 70,000 muertos. La celebración fue enorme afuera. Hay hasta películas sobre la captura de Abimael Guzmán, hecha por Marco Miyashiro, películas americanas, europeas y asiáticas. Donde no las hay es en el Perú, más bien hay películas que van en el sentido contrario. Nosotros vamos a alentar que se recuerde esa historia para que se empodere a nuestros militares y a sus ideas y sus estrategias de seguridad para que se finalice esa guerra que en gran parte ya no es militar en el sentido de armamento, sino es una guerra ideológica que falta darle el último golpe. Lo mismo en lo que se refiere a nuestro ejército, a nuestras Fuerzas Armadas y las cosas que ha hecho en gloria Pepe Williams, la toma de la embajada del Japón y la liberación de los rehenes está inclusive también en varias películas de afuera, y en lugar del Perú reconocérsela la gran victoria peruana sobre el terrorismo, los han perseguido y en muchos casos olvidados. En el nuevo gobierno eso no ocurrirá.
tenemos la fuerza, la inteligencia para acabar lo que se comenzó en los años 80 y 90 y tendremos éxito porque, como ya verán con el tiempo, tenemos la estrategia y el talento y el coraje para hacerlo. Muchas gracias a los dos generales por lo que han dicho y al Ejército y a las Fuerzas Policiales del Perú. Carlos Añaños, gran empresario peruano emergente, surgido en Ayacucho, en una provincia del Perú donde hay pobreza y hoy día manejando uno de los más grandes imperios industriales y agrícolas del mundo. Por favor, Carlos. Gracias, Fernando. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y gracias a todos. Emocionado porque soy orgullosamente ayacuchano y me duele mucho ver esta nota de prensa y me uno a ese sentir y ese homenaje a las familias y no solamente a las familias de los fallecidos. Veo en la nota que hay 5 heridos. A veces no nos damos cuenta lo que puede ocasionar un herido. En Ayacucho, en la época del terrorismo, hemos sido 200.000 afectados. En carne propia he vivido esos momentos duros y hemos sabido trabajar en medio de la turbulencia, del secuestro, del toque de queda, de las amenazas, del chantaje y, como decimos, entre la bomba y dinamita. Pero quiero partir con un mensaje optimista, porque creo que hoy necesitamos ver mensajes optimistas y yo siempre diré, no esperes que el Perú cambie si seguimos haciendo lo mismo. He decidido apoyar a Hernando justamente por esa razón, porque mi sentir es que plantea una forma diferente de manejar nuestro país. Y esto porque la asociación de cerca de 170 diferentes organizaciones en los diferentes sectores en el Perú, como él le llama, el Pacto Social de Gobernabilidad, basado en 4 ejes fundamentales, pero esos 4 ejes fundamentales tienen que estar absolutamente soportados en algo que es relevante para el Perú y para los peruanos, en la escucha. A veces creemos que lo sabemos todo, y mi sentir es que no. Debemos aprender a escuchar con humildad, y desde ese ángulo quiero aportar, ojalá con un grano de arena, en que podamos ir organizando diferentes reuniones con las nuevas tecnologías y podamos ir oyendo, no solamente el sentir de las personas, sino también de nuestras autoridades, de nuestros alcaldes, quienes muchos de ellos tienen que venir hasta Lima a mendigar por sus obras. Perdonen la expresión dura, pero es así. Los alcaldes o cerca de 2.000 alcaldes saben que le estoy hablando en su idioma, porque vivo exactamente ese sentir de los 119 alcaldes que tenemos en Ayacucho y con muchos de ellos he tenido la suerte de hablar. Y en ese sentido, lo que desde mi ser, pues les quiero invitar a que todos nos unamos, a que para sacar al Perú adelante el único camino es trabajar duro. No veo yo otro camino, trabajar duro. Si no somos capaces de esforzarnos, si no somos capaces de trabajar duro, no vamos a poder cambiar al Perú. Entonces les pido la reflexión a que nos unamos en un solo sentir, antepongamos primero el Perú, después pongamos en segundo o tercer lugar tanto el partido y las personas. Perdonen por mi expresión, pero creo que son momentos de anteponer el interés de nuestro país. Y mi sentir y mi experiencia desde el ángulo empresarial será trabajar, si me das la oportunidad, Hernando, en julio, para mejorar, basado en mi experiencia, el ciclo virtual del desarrollo de todos los emprendedores y de todas las pequeñas y medianas empresas. Yo tengo una teoría y la seguiré manteniendo. La inversión es fundamental porque genera empleo. El empleo es muy importante porque genera salario. El salario es muy relevante porque genera consumo. Y a partir de ese consumo que generamos, podemos generar los recursos suficientes para no solamente, como es el momento hoy, curarnos en medio de esta pandemia, sino sobre todo para educarnos mejor. Yo los dejo con ese mensaje. Muchas gracias, hermano.
Miguel Vega Alviar, como ustedes saben, el más antiguo presidente de CONFIEP, fundador, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, presidente del Club Empresarial y hoy día el representante de todos los gremios privados en la Comisión de Progreso y de Rearranque del Perú que organizaba el gobierno. Miguel, la palabra es tuya. Bien, estamos en una etapa sumamente difícil de la historia del Perú. Son 200 años de la República y urgidos ante los cambios que vienen en el planeta a hacer también las indispensables reformas que el Perú requiere. Para eso se necesitaba tener un equipo y nada mejor que quienes estamos aquí representando a muchas personas que en el interior del Perú nos vienen aportando iniciativas y soluciones a los problemas que estamos confrontando. Nosotros somos conscientes que en el Perú lo que se necesita hoy es trabajo, pero para generar trabajo hay que generar inversión, y generar inversión en un momento que nos hemos descapitalizado mucho en el Perú, se necesita llamar la atención de poder con propuestas concretas convocar inversión externa que venga en un mundo cambiante como el que estamos. Y por ello, nada más beneficioso para todos en nuestro país es que Hernando de Soto haya aceptado postular a la presidencia de la República para representarnos en el mundo, a convocar inversión, trabajo, a base de un plan que nos corresponde realizar en este equipo. Nosotros somos conscientes que hay problemas en la salud terribles que este coronavirus ha generado. Ha puesto en evidencia que el Perú, centenares de pueblos no tienen ni una posta médica, no hay una asistencia mínima de supervivencia. Investigamos en las postas médicas, el 35% de ellas no son ni siquiera propietarias del terreno en el que han sido construidos. No se ha tenido una política de salud pública que responda a las necesidades urgentes que la población tiene. Y de ahí la necesidad de que el equipo trabaje en ese sentido. Igual pasa con la infraestructura, porque hay regiones del país con unos potenciales enormes de la minería, de la energía, para favorecer la industria, el comercio. Sin embargo, esas ubicaciones no cuentan con la carretera, no hay acceso a un interpuerto o no hay energía. Entonces, solo los grandes proyectos mineros tienen que involucrar en sus inversiones la solución de la energía, la solución de la pista, la solución del puerto, la solución del transporte. Pero ¿qué hacen los medianos, los pequeños e incluso las industrias en el Perú importantes? Tienen que verse obligadas a similares condiciones. Entonces, hablamos que es indispensable en el país tener un plan integral y tiene que ser un equipo. De aquí a las elecciones hay 9 meses de por medio y estamos aquí reunidos para decirles que vamos a convocar en todo el Perú para que las iniciativas vengan del Perú profundo, los que no han sido escuchados, los que han sido marginados, los que han sido olvidados. Nuestra tarea prioritaria es rescatarlos y por eso la propuesta de procurar unir al sector formal con el informal, y esa es la tarea por la cual nos encontramos aquí. En síntesis, señores, nuestra tarea es servir al Perú. Hemos dejado todas nuestras actividades para poner la mayor atención en el momento más crítico de los últimos 100 años que tiene nuestro país. Nuestra tarea es rescatar al Perú, liberar a los que menos tienen, porque como he dicho en algunas oportunidades, cuando las políticas económicas se inspiran y favorecen el crecimiento económico, lo que sucede es que los sectores medios para arriba evolucionan y progresan más rápido que los sectores medios para abajo. Entonces, los que son los más olvidados quedan rezagados y la desigualdad crece y el Perú entonces adolece de problemas de justicia. Por lo tanto, si nuestra prioridad se decide
a levantar a los que están más abajo, levantamos a todo el Perú a la vez. Esa es la tarea por la cual nos encontramos aquí. Muchas gracias, Miguel. Ahora, la tarea más inmediata que enfrentamos cuando nos estamos organizando, suponiendo que ganamos las elecciones, es cómo vamos a gobernar con el Estado tal como está estructurado ahora. Y la respuesta es imposible. El Estado es fallido, no tiene los mecanismos para escuchar a su gente más humilde. Entran al Estado esencialmente los lobbyistas entrenados, preparados y que saben cultivar a las distintas poderes oficiales y no oficiales del país. Nosotros la primera cosa que vamos a hacer es realmente democratizar el Estado en una forma ordenada, donde la realidad de abajo se conoce cada día a través de varios instrumentos que ya están en la Constitución peruana y sencillamente no se han actualizado y se pueden actualizar con un grupo de medidas bien pensadas que, como somos varios que la hemos estado estudiando en los últimos años, estamos uniendo para que ese Estado sirva a su gente en lugar de la gente se sirva de él. Para hablarnos de algunos de los pincelazos de soluciones y de problemas que enfrentamos en el corto plazo para llegar dentro de 9, 10 meses con un programa que nos permite, en el fragor de la batalla política que significa una elección, poder hacer desde el arranque las medidas que nos permiten escuchar, gobernar y resolver. Nos van a hablar tanto Gonzalo Prialé como Luis Valdivieso y Jaime Salomón. Gonzalo, por favor, tus pensamientos. Sí, bueno, buenos días. Gracias, Hernando, por esta oportunidad. Coincido con lo dicho anteriormente. Bueno, lo que ha sucedido es que la pandemia ha desnudado la realidad del país y la precariedad de los servicios de agua y saneamiento, salud, educación y la gigantesca brecha de infraestructura social. La verdad, hay un plan nacional de infraestructura para la competitividad, pero le falta complementarlo con un plan nacional de infraestructura social. Es necesario atender las necesidades del 75% de la población peruana, que es informal, generalmente independientes, empresarios privados que cada día salen a ganarse la vida y necesitan atención. Pero para eso hay que mejorar la gestión del Estado, que es fallida o nula, que no logra con eficacia los resultados deseados. Por eso hay tantas obras paralizadas y proyectos que se quedan trabados. Se necesita gerencia en el Estado que acompañe a la gerencia de los proyectos y, por ejemplo, dejar de atomizar el gasto. En vez que se hagan miles de escuelas, sería importante empaquetarlas para hacer inversiones más eficientes. Se trata de viabilizar tanto la inversión pública en obras públicas como la inversión en asociaciones público-privadas. Actualmente, un 75% de la inversión es en obras públicas y 25% en asociaciones público-privadas. Eso va a continuar. Ahora, para que la gerencia se pueda materializar y los proyectos se logren ejecutar, es muy importante introducir en el país las oficinas de gestión de proyectos o PMOs. Estas oficinas podrían manejar bloques o paquetes de proyectos de grupos de regiones en agua, saneamiento, hospitales, escuelas, caminos vecinales, comisarías, reservorios de agua de lluvia, etcétera, para atender las necesidades básicas en miles de pequeñas obras,
También pueden acompañar a los sectores claves en infraestructura que son transportes y comunicaciones, vivienda, también agricultura y salud, educación, por supuesto, y acompañar los megaproyectos como las líneas del Metro de Lima, por ejemplo. Esto permitiría que al lado de los PMOs contratados en licitación internacional participen un PMO espejo dentro de la administración pública que sea de funcionarios peruanos que se califican aprendiendo de estos PMOs internacionales. Necesitamos formar unos 200 o 300 supergerentes en la administración pública que tengan carrera, continuidad y que manejen esta gestión y den los resultados que necesitamos. Porque sin esto va a ser muy difícil que las obras se concluyan como deseamos. Ahora, todo esto debe hacerse a partir de la preparación de proyectos maduros, con estándares de preparación exigentes en términos de expropiaciones, liberación de interferencias y permisos, que son las trabas más frecuentes contra la ejecución de proyectos de infraestructura. Esta madurez, esta preparación según estándares establecidos se puede certificar y tendríamos entonces contratos de obras públicas y contratos de infraestructura en el Perú de nivel internacional y atraeríamos a los más grandes inversionistas con transparencia. Esta es la forma de combatir la corrupción y confío en que se puede hacer. Por último, debe hacerse planeamiento de cada cosa que se anuncia, calificar a los funcionarios, preparar los proyectos. Con esto se cierra el problema de la corrupción y las obras paradas. Creo que eso puede formar parte de la estrategia de acción para lograr resultados y sobre todo brindar soluciones, ¿no? El país no necesita más promesas que no se cumplen, sino soluciones para sus problemas. Creo que para eso estamos aquí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Lucho, Luis Valdivieso, por favor, sus palabras. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este grupo. El atractivo de la propuesta de Hernando de Soto de potenciar, diríamos, la capacidad empresarial del sector informal a fin de mejorar su estándar de vida y mejorar también la productividad de la nación, porque el beneficio de los que tienen poco es el beneficio de todos. Es una propuesta bastante atractiva que consiste en formalizar el capital que usan para producir lo que actualmente producen. La gente no solo produce con horas hombre, sino tiene capitales escondidos. Y esos capitales escondidos no pueden utilizarse como colaterales para levantar capital porque no tienen los documentos que la parte formal de la sociedad acepta para poder canalizar recursos hacia ellos. Lo que propone Hernando para eso es justamente una campaña muy grande para dotar a la gente de formalizar ese capital, de tal forma de que pudieran levantar capital para poder crecer. Pero eso de tomar la formalidad desde el punto de vista de que hay un costo de la formalidad, hay todo unas barreras, es cierto. Hay muchas barreras que el Estado tiene que eliminar para hacer mucho más viable y más atractivo a todas estas, ese 70% de la población que vive en la informalidad, de entrar al campo formal. Por consiguiente, el gobierno tiene que cambiar su estrategia a fin de poder no solamente hacer lo tradicional, que es buscar cuáles son las barreras hacia la formalidad, analizar cuáles son los diferentes beneficios sociales que tienen que pagar a sus trabajadores, cuáles son los reglamentos de trabajo, cuál es la infraestructura que necesitan, cuál es el nivel de seguridad que necesita esta gente para desarrollarse, es el 70% de la economía del país. Entonces, ¿cómo mejorar su productividad? Todo eso tiene que hacer el gobierno, pero además
lo que estamos pensando es que el gobierno tiene que hacer una transformación estructural importante. El gobierno tiene que volverse a su vez no solamente proveedor de servicios públicos, sino también tiene que ser un Estado inversionista, y no por eso es un Estado empresario. No se confunda, yo no estoy pensando en un Estado empresario, estoy pensando en un Estado inversionista. En otras palabras, imagínense que tenemos un grupo de mototaxistas, y los mototaxistas, diríamos, todos tienen su mototaxi, algunos está totalmente pagado, otros lo tienen alquilado, pero diríamos, hay un capital ahí que es bien difícil usarlo como crédito para poder crecer. Pero si se organizaran estos mototaxistas y crearan una empresa, la cual quiere moverse, por ejemplo, a mototaxis eléctricos, si hubiera un fondo soberano de riqueza del Estado que invierte como socio en ese tipo de empresas que pudieran mejorar la calidad de servicio, no solamente el gobierno va a ganar dinero, los mototaxistas van a ganar dinero, van a cambiar su capital por algo mucho más moderno y más eficiente, y van a progresar, todos progresamos. Conforme van adquiriendo escala de trabajo, lo que van a hacer es van a volverse, diríamos, sujetos de crédito, van a volverse contribuyentes en los impuestos, pero diríamos, no podemos exigirles, porque la queja es, yo sigo pagando impuestos y esta gente no paga impuestos y quiere recibir todos los beneficios del Estado. Al principio va a tener que ser así. El gobierno va a tener que proveer la infraestructura, va a tener que proveer el marco legal para que se desarrollen, va a tener que proveer, diríamos, la legislación necesaria para que puedan desarrollarse y crecer. Pero eso sí, por eso vamos a escucharlos a todos estos gremios, cuáles son las barreras que enfrentan para poder, diríamos, eliminarlas. Pero el gobierno tiene que cambiar su paradigma y es, no solamente puede gastar bien y recolectar impuestos, tiene que invertir bien, tiene que usar bien sus activos, porque ahí está una fuente de riqueza que no ha sido explotada, no se ha puesto en valor muchísimas cosas que pudieran darnos la ventaja de generar recursos para poder apoyar esta transformación, este proceso de cohesión que está promulgando, diríamos que está proponiendo Hernando de Soto, que es buscar la forma de cohesionar estos dos mundos tan distintos, el informal con el formal. Y el Estado tiene que modificar, diríamos, su accionar. Y una propuesta que vamos a hacer, diríamos, detallada más adelante, es justamente la creación de un fondo de riqueza que va a invertir no solamente en empresas grandes, chicas, pequeñas, sino también va a invertir en capital, el desarrollo de capital humano, va a invertir en tecnología, pero invertir, no gastar, no lo va a manejar, va a invertir como si fuera un banco de inversión. Es un concepto muy distinto y lo que permite eso es que el gobierno identifique dónde están los puntos de rentabilidad financiera, económica y social, que son necesarias para mejorar el nivel de bienestar tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto. Bueno, esperemos tener mayores diálogos en el futuro, incluso vamos a hacer reuniones muy intensas con los grupos que han sido identificados en el Pacto Social, a fin de poder establecer claramente cuáles son los objetivos de estos cambios estructurales que vamos a proponer a nivel del sector público, tenemos en un futuro inmediato. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Ahora, unas palabras de Jaime Salomón, que en la plancha reglamentaria va a ser mi candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Jaime, por favor. Hernando, buenos días. Amigos del equipo de gobernabilidad, amigos de la prensa, ciudadanos en general. Para mí es realmente un honor acompañar a Hernando y ser parte de este gran equipo por la gobernabilidad del país. Equipo donde la unión de esfuerzos va a ser el punto de partida para plasmar las coincidencias nacionales que serán a su vez el punto de apoyo para el desarrollo nacional. Se requiere
que esta piedra angular genere estabilidad para que permita la interacción entre Estado, sociedad civil y mercado. Se requiere un gobierno al servicio de la gente y, como dijo Hernando, no para servirse del país. Un Estado ágil que trabaje, pero desde los peruanos, por los peruanos, que llegue a tiempo y, sobre todo, erradicar la corrupción. Un Estado que, por ejemplo, reconozca que el agro va más allá de nuestros hermanos agricultores, de las comunidades campesinas o de la sociedad rural, que entendamos que es el agro y son ellos mismos sinónimo de empleo, de desarrollo nacional, de seguridad alimentaria y sobre todo del cuidado al medio ambiente. Agradezco la oportunidad de servir a mi país, volcando mis años de preparación académica, experiencia profesional y los logros personales para, junto con el gran equipo, generar soluciones. Agradezco ser parte de un gran equipo de especialistas, muchos de ellos con gran recorrido y acreditados, que tienen como objetivo principal el generar credibilidad, desarrollar confianza en nuestros ciudadanos y sobre todo fortalecer las instituciones del país. Con responsabilidad, con principios y con valores recuperaremos la esperanza de todos los peruanos para que creamos no solo en nosotros, sino también en el futuro de nuestro país. Soy persona de pocas palabras, soy persona más de trabajo y he llegado con el objetivo de trabajar por el proyecto y por el país. Muchas gracias a los voceros de la reforma del Estado, tanto Gonzalo como Lucho como Jaime, que en síntesis lo que nos están diciendo es que el Estado necesita ser reformado para hacer las cosas que nos ha contado Carlos Añaños, y por eso agradezco tanto su participación y haber viajado en tiempos tan peligrosos de tan lejos para estar con nosotros hoy día. La razón de eso es para darse cuenta que no solamente la reforma del Estado es necesario porque no funciona, sino porque hay una serie de funciones que no cumple, que son las cosas que les estaban ahorita conversando mis amigos. Un activo peruano, toda su riqueza mineral, toda su riqueza de climas, de biodiversidad, todas sus forestas, toda su agua limpia, son cosas que cumplen varias funciones, no solamente irriguen, no solamente son la propiedad de alguien o de una comunidad, sino cumplen en cualquier país avanzado distintas cosas que no son necesariamente físicas, sino son aquellas cosas que causan confianza. Así pues, una casa en un país desarrollado no solamente es un lugar donde se alberga una familia, es también una garantía en el mercado de crédito, es la base sobre la cual se pone un valor que todavía no ha sido realizado el día de hoy en funcionamiento hacia el futuro, porque se cree que hay la verdad documentada sobre la cual se crea capital, que no es dinero, sino es un documento que causa confianza y que luego puede ser monetizado. Cuando hemos calculado nosotros cuántas minas, solamente minas están bloqueadas en el Perú, tanto formales, porque no son solamente los proyectos grandes, sino informales, los proyectos pequeños, estamos hablando de $1 millón de dólares, $1 millón de dólares, que son organizados de tal manera que son propiedad, si se quiere, o responsabilidad del Estado soberano en el subsuelo, pero el suelo que está encima de ellos es propiedad generalmente de informales.
si no se condice en la documentación de esta soberanía sobre los recursos naturales con la propiedad que tienen privados, tanto formales e informales, no se puede monetizar todo eso. ¿Por qué es importante monetizarlo? Porque en los primeros 2 años esto podría en valor presente representar una cantidad de dinero 72 veces más grande que la que va a disponer Arranca Perú para reactivar la economía peruana. Y eso es lo que nosotros llamamos capital muerto. Cosa que si no hay una reforma del Estado, mediante lo cual quién es dueño de qué, y que está de acuerdo a la voluntad popular, este país no puede ser un país de capitalismo popular. Sencillamente es imposible porque no tenemos nuestras referencias, nuestras identidades, nuestra documentación y el papel soberano del Estado definido. Cosa que eso es el objetivo del pacto social, aprender de aquellos que son dueños de la superficie y hacerlo coincidir con el derecho soberano del Estado y aquellos que tienen las concesiones otorgadas por el Estado. Nuestro siguiente bloque tiene que ver con las reformas anticorrupción, que es un clamor nacional. ¿Y quién nos puede hablar mejor de eso que Julia Príncipe? Julia, qué gusto que estés con nosotros, la palabra es tuya. Señores, señoras, muy buenos días. Y no puedo dejar a la vez de hacer llegar mis sentidas condolencias a las familias de estos valerosos peruanos. El proyecto político de Hernando de Soto prioriza la reforma anticorrupción. Muestra de ello es que el pacto de gobernabilidad lo contiene como una de las áreas fundamentales dirigidas a reformar el Estado. Año tras año, la corrupción es considerada como uno de los principales problemas que tiene el país. La corrupción afecta derechos básicos de millones de peruanos, especialmente de la gente más pobre. La corrupción ha generado la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado, en sus instituciones, en sus funcionarios, en sus políticos y también en el sector empresarial. Esta grave situación nos plantea el gran desafío de construir un Estado que de verdad sea transparente, que rinda cuentas, que tenga funcionarios íntegros, capacitados para gestionar. Un Estado que combata eficazmente la corrupción y la impunidad. Un Estado que empodere a la ciudadana, al ciudadano, para fiscalizar a sus autoridades. Un Estado que trabaje al 100% en la corrupción. ¿Para qué? Para evitar actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno. Permítanme decirles algo que llevo muy adentro y creo que eso lo comparten muchos peruanos, miles de peruanos. Es indignante que la corrupción se encuentre en la más alta esfera política y que a lo largo de los años no haya dejado de repetirse. Y me refiero a que tenemos pues al expresidente Fujimori purgando condena. Tenemos a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski, con investigaciones y procesos por corrupción y lavado de activos. Y al actual presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, seriamente cuestionado e investigado por actos de corrupción ejercidos durante su permanencia como gobernador regional. Me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener esta clase de autoridades? Ya basta, ¿no? Ya basta
de falsos abanderados de la lucha contra la corrupción. Ya basta de hacer uso y abuso del poder público en provecho propio. Ya basta de tanta corrupción. Estamos convencidos que la lucha contra la corrupción requiere un liderazgo decidido, requiere de un compromiso político serio, sincero, y ese compromiso lo ha asumido Hernando de Soto, un líder en que sí podemos confiar. Gracias. Gracias Julia, antes de pasarle la palabra a Manuel Mayorga, que me ha acompañado durante muchos años, tratando de ver cómo se pueden diseñar proyectos donde la posibilidad de corrupción es severamente reducida o eliminada, me gustaría sencillamente agregar a las palabras de Julia, como también las de Marco Miyashiro, para decir que a ambos les he pedido de que el objeto de un Estado en el cual nosotros tendríamos el honor de poder gobernar al Perú, va a tener personas que han decidido tomar ese largo camino de sufrimiento que es acompañarnos, tanto Julia como Marco, pero el objetivo no es ir a perseguir a nuestros enemigos. El objetivo, como te lo dije Julia, y como te lo he pedido también Marco, es perseguirnos a nosotros. Yo quiero que en cualquier programa que se diseñe a futuro, y lo que estamos conversándolo ahora, tanto desde el punto de vista de la justicia como de la inteligencia policial, las más severas, las más importantes vigilancias van a ser las personas de mi gobierno. Yo no quiero un gobierno con gente corrupta y eso no se logra persiguiendo a otros, investigando a otros, sino continuamente investigándonos a nosotros que vamos a tener tanto poder. O sea que hay que ser severos con todo el mundo, comenzando con nosotros, Julia, y la inteligencia de adentro, asegurándonos de que no haya lugar para combinaciones raras. Marco Miyashiro, contamos con ustedes. Manuel Mayorga, por favor, tus palabras. Muchas gracias. Efectivamente, yo soy parte del equipo del ILD y tengo el placer y el honor de haber acompañado a Hernando en sus giras, en sus visitas, en su recorrido por más de 30 países, ayudando a los gobiernos de los países de 4 continentes a prestarle nuestros servicios cuando éramos requeridos. Y cómo no vamos a estar acá ayudando a nuestro país. Por eso es que estoy con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Efectivamente, la corrupción, ya lo han mencionado, es uno de los peores males de los cuales adolecen muchos países, aquejan a muchísimos países, entre ellos el país, nuestro país. La corrupción se presenta en diferentes formas. Parece un virus que va mutando y se anida en diferentes sectores, ya sea del Estado, en diferentes grupos del Estado o grupos de la sociedad. Y ya parece parte del comportamiento cotidiano, está tan enraizado que ya a veces no nos asombra, pero tiene una gran maldad. La corrupción se convierte en un obstáculo para el desarrollo porque bloquea el crecimiento económico. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido, cuando se paralizan las inversiones. Ya lo han mencionado aquí, si no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay ingresos, disminuye el consumo. Los que sufren son los menos favorecidos. No hay consumo, no hay crecimiento. Entonces, está en el interés de todos luchar contra la corrupción, combatir la corrupción. El asunto es ¿cómo?
Eso es lo que nosotros estamos enfocando y ya hemos empezado a estudiar y tenemos que salir con una estrategia. Si no hay una buena estrategia, tampoco hay una buena solución. La corrupción que ocurre en varios sectores, pero la que más prejuicios económicos o afecta más a la economía nacional o a la economía familiar, es la que ocurre por el lado de las obras públicas y las compras de equipos. Viendo eso en diferentes países y también en el Perú, hemos notado que las mayores debilidades se encuentran por el lado de la formulación del proyecto, delinear, especificar bien lo que uno desea. No solamente la formulación, la otra parte es la contratación. En esos dos aspectos del proceso encontramos muchas debilidades en el proceso y a veces no son coherentes. La otra debilidad en este caso también es la falta de capacidad humana para gestionar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dije, delinear una estrategia que nos lleve a un proceso blindado contra la corrupción, un proceso que pueda garantizar transparencia, que pueda garantizar rendición de cuentas, que pueda garantizar apropiado control. Un proceso que esté sujeto a un control de calidad y que obtenga algo como un sello de calidad, bien especificado, bien diseñado, que garantiza, ya lo dijo también Gonzalo, un proceso que pueda ser certificado, pero no manejado ni por el comprador ni por el vendedor, sino por un ente especial que está al centro. Aparte de eso, esta estrategia debería centrarse en la capacidad humana, preparar a los que manejan los procesos para tener una gestión efectiva, una gestión de primer nivel de los procesos. Si hacemos eso, entonces vamos a crear lo que estamos pensando, un proceso, un sistema blindado contra la corrupción, como lo dije anteriormente. Solamente así vamos a evitar las tentaciones por el lado del comprador o por el lado del vendedor y evitar también lo que siempre ocurre, los sobrecostos, las demoras, las adendas, los arbitrajes que siempre resultan desfavorables al país. Eso es todo lo que les puedo adelantar por ahora. Ya les estaremos dando un reporte de cómo vamos avanzando en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora pasamos a la última parte, el último capítulo, y no por ser el último, el menos importante, de las reformas que se refieren a nuestras relaciones exteriores y la manera de ver un mundo internacional que ha cambiado radicalmente. Tenemos en ese sentido el enorme privilegio de tener con nosotros a uno de los más sobresalientes, si no el más sobresaliente, canciller de la República, que además selló nuestra frontera con el Ecuador, que fue víctima del terrorismo, ha sufrido con ello, y unas figuras intelectuales más importantes del país, que nos va a explicar por qué la parte de relaciones exteriores es crucial para las reformas. Cuando termine esta pandemia o aprendamos a vivir con ella, hay que salir rápidamente para prestigiar el Perú, ganar mercados, mientras que todos nuestros vecinos y otros países desorganizadamente tratan de ver cómo cambian las cosas en la calle. Nosotros nos habremos organizado para poder conquistar nuevos mercados y poder recuperar con creces todos los que hemos perdido por una mala administración del Estado durante esos últimos años. Pancho, por favor, tus palabras. Muchas gracias, Hernando. Hemos escuchado a todos los que han expuesto hasta ahora y como se puede ver, la propuesta de Hernando de Soto
y la propuesta de Avanza País es una propuesta que significa una reforma de las estructuras económicas y también como consecuencias sociales del país. Si yo pudiese resumir el programa de Avanza País, el programa diseñado por el doctor Hernando de Soto, es un programa de capitalización popular que busca reconocer la legalidad de las empresas y la legalidad de la posesión de tierras e inmuebles por parte del pueblo del Perú, de los más pobres, de aquellos que no pueden ir a un banco a hacer valer su propiedad. Y entonces se trata de capitalizar un sector gigantesco de los recursos que el Perú tiene y que son importantísimos porque su volumen, como lo ha señalado el doctor Hernando de Soto, es un volumen en términos económicos abrumador. Nosotros queremos un país de empresarios que puedan ejercer su trabajo libremente, no ocultos. Queremos un país de pequeños propietarios que sepan que sus bienes son el refugio de sus familias, son el refugio de sus hijos, son su capacidad de crédito y son los elementos centrales de una política de integración nacional y de un trabajo arduo. Es un programa ambicioso, es un programa importante, pero este programa se mueve en un mundo que ha cambiado en la última década a una velocidad increíble. Es un mundo que a través de la tecnología, de los intercambios comerciales, se ha integrado y al mismo tiempo es un mundo donde hay nuevos equilibrios de poder, nuevas tensiones, nuevas fricciones entre las grandes potencias. En ese mundo que va al 5G, a tecnologías revolucionarias y que simultáneamente se divide en bloques y en posiciones diferentes, en ese mundo el Perú debe saber navegar, debe saber preservar su independencia, debe saber preservar su soberanía por el bien de su pueblo, por el bien de esa gigantesca capitalización. Y no solamente eso, su diplomacia tiene que moverse en múltiples niveles, en un nivel político indiscutiblemente que no puede ser descartado para entenderse con nuestros amigos y nuestros aliados en el mundo, para poder entenderse con los organismos multilaterales, para poder lograr flujos de inversión y poder canalizar esa capitalización formidable que es el corazón de la propuesta de la candidatura presidencial de Hernando de Soto y del credo de Avanza País. Yo creo que un país tiene prestigio en el mundo cuando sus políticas internas son exitosas y son reales. Un país no puede tener una política exterior dinámica, una política exterior importante, con logros, si es que tiene un gobierno pasivo, que simplemente usufructa una situación, un statu quo, una situación estática en la cual está instalado. Hay que innovar. La diplomacia es tan imaginativa como las reformas que su gobierno propone. No puede haber diplomacia sin contenido. Es como una tarjeta de crédito. La diplomacia es la tarjeta de crédito que sale al mundo a conseguir lo que el Perú necesita. Pero si esa tarjeta de crédito no tiene una cuenta corriente que lo respalde, que son los activos que el programa que el doctor Hernando de Soto piensa aplicar, los activos que van a ser liberados y que representan enormes recursos y que liberan a los más pobres de la oscuridad y del tener que ocultarse y les permite salir al mundo, esa diplomacia va a tener
una cuenta corriente con gran respaldo. La diplomacia de un gobierno que no hace nada tiene una cuenta corriente en cero, probablemente un sobregiro y debe. Entonces así hay que imaginarse la diplomacia. Y el prestigio es la calidad de las acciones del gobierno que la diplomacia utilice en su acción exterior para persuadir a aquellos con los cuales tenemos que cooperar y colaborar para lograr nuestros objetivos, en el plano financiero, en el plano del comercio exterior, en el plano político, porque tenemos aliados, tenemos democracias que son de países que son libres, donde el individuo tiene una gran libertad de acción. Esos países son nuestros aliados. Naturalmente, para hacer esto se requiere una integración de los distintos sectores. El día de ayer, conversando entre nosotros, el señor Carlos Añaños mencionó el tema de la transversalidad de las acciones y de la sinergia de esta transversalidad. Y entonces, evidentemente, la política exterior económica requiere una transversalidad entre los distintos sectores del Estado y la sociedad civil. El plantear en este momento de manera muy preliminar una comisión o un ente de política exterior económica que logre esa transversalidad representaría un logro muy importante, en vez de que hayan disputas sobre si la diplomacia debe ser así o asá, si debe ser política o si debe ser económica. Esa es una discusión del siglo pasado. En este siglo, donde las relaciones entre las potencias son tensas, en las cuales los mercados son de un dinamismo increíble, en las cuales la tecnología le da una velocidad a esos mercados, a la vida intelectual, a la vida artística, pues es evidente que es necesario adaptarse a lo que hemos denominado una globalización asequible. Es obvio que la globalización asequible no es la globalización de plutocracias que buscan posiciones dominantes o monopólicas en determinados países del mundo. Es obvio que tampoco es la globalización de burocracias internacionales que tienen ideas utópicas sobre cómo deben gobernarse los países. Es la globalización de los peruanos, es la canalización del esfuerzo de los activos puestos en valor de todos los peruanos, pero sobre todo de 12 millones de peruanos que representan el 70% de la economía informal y que tienen que ser integrados a la vida económica, política, cultural y social del país. Así pues, cuando hablamos de globalización asequible, hablamos de libre mercado, hablamos de tecnología, hablamos de política con nuestros amigos y aliados, y lo que buscamos es proyectar esa gigantesca capitalización al mundo exterior para poder recibir a cambio de esa proyección las inversiones, la cooperación y todo lo que sea necesario de este mundo integrado fuertemente en los planos que nos interesan. Esto se hace reformando el Estado, teniendo un Estado eficiente, suficiente y no excesivo. Y esta globalización, naturalmente, no es la globalización perversa que hemos visto en América Latina a través de políticas de Estado que producían una sinergia entre gobernantes y empresarios, a través de las estrategias de lo que tenemos que llamar la conspiración político-empresarial Lavallato. No, nada de eso. Lo que nosotros queremos es que todos los peruanos tengan acceso al mundo, a los recursos del mundo, que sus propiedades valgan plenamente en el Perú y en el mundo, y que eso permita al Perú ser un ejemplo y un modelo. Y eso requiere una diplomacia política, una diplomacia económica, una diplomacia cultural
que esté transmitiendo lo que somos y lo que estamos logrando. Para terminar, todo proceso de reformas estructurales importantes, todo proceso de cambio necesita abogados en el mundo. Ese es el objetivo de la política exterior: explicar, hacer comprender, persuadir y conseguir lo que el Perú necesita. Muchas gracias. Seguidamente nos va a hablar la señora Corina Flores, que va a ser mi candidata reglamentaria a la primera vicepresidente del país. A Corín quizás va a ser la gran sorpresa política, porque obviamente al buscar a una señora que sobre todo tuviera arraigo en provincias, ese era mi objetivo. No me esperaba encontrarme con una internacionalista. Y en nuestras conversaciones con Corín, resulta que como presidenta de la Cámara de Comercio, pero no solamente presidenta de la Cámara de Comercio, sino de varios organismos dentro de Tacna, y yo que he trabajado en organismos internacionales y que soy, por mi trayectoria, también un internacionalista, pude conversar tranquilamente con ella cómo es de que un lugar como Tacna tiene una política distinta con relación a Chile, cómo tratar a Bolivia para ganar las partes preferenciales de esa relación, cuál es la conexión del Mato Grosso. Cuando estamos hablando con Miguel Vega, me dijo, no está hablando esta señora de Tacna del Mato Grosso. Cómo las políticas nuestras con relación a PEC y el Pacífico podían transformar una localidad, de qué manera las zonas francas, que son por supuesto parte del orden internacional, podían favorecer al Perú, y cómo un ferrocarril quizás construido por la China o los Estados Unidos, que cruza América Latina, podía también llegar a Tacna. Y en ese momento creo que le dije a Pancho, oye, aquí hay un rival peligroso, hay que hacerlo evidentemente parte de un futuro gobierno nuestro. La palabra es tuya, Corín. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un honor poder integrar esta plancha y sobre todo creo que se nos vienen unas elecciones un poco que la población está deseosa de poder escoger un gobierno a quien nos saque de esta reactivación económica que tanto necesitamos. Yo creo que en estas elecciones necesitamos el concurso de cada uno de nosotros, de todos los conciudadanos, para poder ver, y esperamos, y la expectativa es tener un mejor gobierno. Gobierno que nosotros, por mi parte, y de toda nuestra agrupación, tenemos la mayor expectativa de tener, en primer lugar, un candidato de Polendas, como tenemos con Hernando de Soto, un candidato en el cual sabemos que no solamente es prestigiado a nivel nacional, también internacional, que cuenta con la credibilidad, que es lo más importante que se necesita hoy por hoy, y que conoce nuestra realidad que ha venido recorriendo más de 40 años, y lo vemos dejar trasuntar en 2 libros, sus 2 hijos, que yo le diría, llamaría, El otro sendero y El capital, y que ahí desnuda nuestra realidad y de qué manera podemos salir adelante, de qué manera él sabe y quiere y siente y añora un país distinto. Y es así que si ustedes ven a cada uno de nosotros como integrante de esta plancha de gobernabilidad, es que justamente no solamente quiere trasladar todo ese sentimiento, esa necesidad que siente el país,
sino que a través de cada uno de nosotros y de la participación de muchos, ha venido recogiendo ese clamor, porque hoy día, aparte de la gran necesidad que tenemos, es un clamor que tenemos que cambie ese país. Este país que definitivamente necesita un cambio en muchas reformas, una economía que cambie y trabajar de la forma que nos han venido diciendo cada uno de los integrantes, y a través de Hernando queremos trabajar de una forma cohesionada, integrada, y en la cual participen todas las instituciones, todas las asociaciones, y sobre todo, no solamente ahorita tenemos 170 agrupaciones en las cuales albergan a más de 12 millones de personas, sino que cada vez queremos llegar a mucho más, como lo estamos haciendo, y con ese sentimiento que queremos, esa reactivación, ese deseo, que tanto una pyme, una MIPE sea reactivada, que aquel trabajador que con la última pandemia ha desnudado cómo realmente tenemos una informalidad en este país que campea, que queremos trasladarlos y empoderarlos y que cada vez sean mejores y que puedan contribuir a un trabajo formal con sus beneficios porcentuales a cada trabajador. Y sobre todo, queremos también ver cómo cada región se vaya reactivando. Como decía Hernando, de mi lado, de Tacna, y habiendo vivido en otras regiones, he recogido ese sentimiento de que por qué no se pueda mejorar, en primer lugar, las regiones que estamos en frontera. Regiones en frontera que hemos visto que ha habido un Estado totalmente ausente y que debería de estar el Estado presente. Ver y revisar por qué esas inversiones extranjeras que tanto necesitamos se vienen cayendo. ¿Por qué no, al contrario, poder tenerlas para nosotros? ¿Por qué no crear esos corredores económicos tan necesarios? La del sur, la del centro, la del norte. Tenemos a tantos que quieren participar, contribuir, no solamente peruanos, con su sapiencia, con esa reforma que quieren hacer a nuestra economía, sino vienen extranjeros de distintas latitudes, pero muchas veces nos asustamos, ¿no? Nos asustamos porque creemos que de repente vienen a avasallarnos o que de repente hay lobbies establecidos. Definitivamente ahí vamos a estar presentes para que eso no suceda y que vengan las inversiones como deben ser para beneficio de todos, pero que no exista la corrupción en ningún nivel. Por otra parte, considero que el tema de la mujer y del niño es vital. Seguimos viendo cuánta vulnerabilidad hay para ellos y para también los señores de la tercera edad. Ese es también un rubro sumamente importante en que hemos estado trabajando. Aparte de esto, nosotros queremos demostrar que sí existe una política decente, que hay quienes quieren trabajar y contribuir por nuestro Estado, por nuestro país, por todos nosotros. Basta ya de lo que hemos venido viendo durante todos estos años. Y con el concurso de todos nosotros podemos salir adelante. Creemos en una economía liberal y en la cual nuestros 4 principales ejes van a contribuir para poder lograr el objetivo que nos hemos trazado como partido. Quiero decirles que nuestra misión, en primer lugar, viene no solamente para trabajar y demostrar al mundo entero que nuestro Perú, que es un país que durante años siempre ha sido elegible y que muchos quieren venir a invertir a este país y que hemos tenido durante muchos años también una credibilidad, tenemos que volver a regresar a ello, porque lamentablemente vamos a encontrar en el 28 de julio de llegar al sillón presidencial y a la gobernabilidad, vamos a encontrar una economía que no va a ser la mejor. Entonces, es por esto que con la vocación de servicio que tenemos cada uno, queremos trabajar y contribuir por un mejor Estado, por una mejor sociedad,
por esa seguridad, esa paz social y ese trabajo que necesitamos cada uno de nosotros. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Corín. Antes de dar una conclusión breve, me gustaría hacer una síntesis de lo que han escuchado ustedes con relación a nuestra política exterior y lo importante que es representarla en el extranjero. Cuando lleguemos al 28 de julio del 2021, vamos a encontrar de que nuestro país, hoy desorganizado, con las arcas vacías, su prestigio deteriorado, en una región convulsionada, va a haber que levantarlo afuera y prestigiarlo, porque como decía Pancho Tudela, nosotros producimos, consumimos, nos prosperamos o nos empobrecemos en base a cómo nuestros recursos, nuestros talentos funcionan en un área global. Estamos en un mundo global en el cual una gran parte de nuestra población está desintegrada de ese mundo y la vamos a integrar. Para entonces, en los meses que quedan, yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que han visto hoy día con mis colegas. Aquí no está mi hermano Álvaro, que va a ser parte de este grupo internacional. Ha sido subsecretario general de las Naciones Unidas bajo 3 secretarios generales, nuestro gran diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, Kofi Annan y Boutros Ghali. Ahí hizo el primer tratado de paz interno en un país en conflicto, que fue El Salvador, y fue el último mediador que hubo entre Israel y Palestina. Entonces, imagínense qué va a ocurrir cuando lleguemos al 28 de julio con un programa que indica que el Perú está listo a cobrar una identidad distinta de la que se le conoce los últimos años, donde Pancho Tudela sale hablando 4 idiomas a Europa. Mi hermano sale a los Estados Unidos, donde es muy bien visto, porque tiende a centro-izquierda, por las autoridades americanas, y el señor Biden es elegido. Si al contrario es el señor Trump, salgo yo, donde soy muy bien visto, ligeramente más a la derecha. Por otro lado, cuando se trata de conversar con los países miembros de la OTAN, del Atlántico Norte, sale por un lado el general Marco Miyashiro para indicar cómo él tomó 1 año y medio en encontrarlo, arrestarlo con vida a Abimael Guzmán, mientras que los americanos en Afganistán tomaron 9 años para encontrar a Osama Bin Laden y lo mataron. Por otro lado, cuando se trata de rescatar a rehenes, tenemos los rusos que por supuesto develaron una rebelión, una toma de rehenes criminal en Moscú, los chechenios, saliendo 160 muertos, un desorden y además violaciones de derechos humanos como no se han visto, y tiene un par de cosas interesantes que decirles. El Perú tiene mucho por ser orgulloso, e imagínense la tarjeta de visita entonces que vamos a tener con otros peruanos con los cuales todavía estamos en conversaciones y no están presentes, porque este grupo va a crecer, este es el grupo central que va a convocar a otros talentos peruanos, y nosotros podemos tener peruanos muy bien relacionados, muy bien vinculados en Asia, Estados Unidos, Europa Occidental y cualquier país con los cuales nosotros vamos a necesitar restablecer contactos válidos para poder hacer arrancar rápidamente nuestra economía y en 2 años haber superado todos los estragos que hemos sufrido durante los últimos años. Quisiera en ese sentido decirles, para concluir, que esta ha sido una presentación en sociedad. Estamos organizándonos. Si hay algo
que queda por definir es si yo voy a ser un buen candidato presidencial o si voy a ser un buen presidente, pero lo cual no hay lugar a dudas es que soy un gran reclutador. Muchas gracias, señoras, muchas gracias, señores. Bueno, muchas gracias. Se da por concluida la presentación.